Perfecto, no tengo miedo. Perdón, doctor. Este es el 177. Ah, es Concepción. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo haces? Sí, no hay problema. Bueno, el doctor está a disposición. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo le va? Nos felicitamos por llegar a esta instancia. Muchas gracias, doctora. Le quería preguntar que me dé su opinión sobre el rol del defensor del niño y la diferencia que hay con el abogado del niño. Sí. Bien. Bueno, primero agradecerles, la verdad, la oportunidad. La verdad que es un cargo al cual me interesaba participar y bueno, el resultado que he tenido, la verdad que estoy contento. En cuanto a lo que usted me dice, en cuanto a lo que es el defensor y el abogado del niño. Yo he tenido oportunidad de trabajo en una fiscalía, soy ayudante fiscal. En ese caso, la defensoría actúa desde lo pupilar, o sea, supongamos en el caso de que existe una cámara GESEL o cuando hay alguna intervención en donde existe un menor, quizás en conflicto con la ley o en riesgo, se da intervención al Ministerio Pupilar, el cual determina las medidas que pueden suceder o que pueden llevarse a cabo a partir de la participación del menor en este proceso. En el caso del defensor del niño, conversaba con la gente de este juzgado, de la defensoría en la cual estoy ahora concursando, y ellos me decían la función que cumple a raíz de la intervención del defensor del niño, del abogado del niño. En el caso de que exista algún conflicto entre, por ejemplo, los padres del menor y el menor, un conflicto existente entre las distintas partes del proceso, es necesario que el menor, en ese caso, tenga un abogado específico que defienda, que lleve adelante los derechos que él tiene en el proceso. Quisiera, también decir que en este punto me detengo y me refiero a lo que es la reforma del Código Civil, que fue una reforma completa, total, donde se habla de la constitucionalización del derecho civil. En este caso, figuras como el defensor del niño son figuras que ingresan en este proceso civil y también en el proceso penal, y hace referencia más que nada a la importancia, y creo que es lo que se ve y trasunta en todo el contenido del código. Si nosotros vamos viendo las distintas normas que se han modificado, y en cuanto a la edad del menor y a la posibilidad de ser oído para casos particulares o específicos, el código específicamente lo dice, la necesidad de que el menor sea oído, y esta diferenciación que hace también el código con relación a la edad del menor nos habla de las distintas situaciones, y lo cual me parece importante. No es lo mismo tener en el proceso una persona que tiene 10 años, una persona que tiene 13 años. Le vuelvo a reiterar los artículos. Sí. ¿Y vos, si accedes a este cargo, en el supuesto de que seas tengas bajo tu tutela, por ejemplo, una menor de 13 años, ¿sí?, que esté en periodo de gestación, Sí. lo que ha pasado hace poco, ¿qué acciones concretas tomarías vos como defensor? Si usted me centra la pregunta, se está refiriendo que a la interrupción del embarazo, a la posibilidad. ¿Qué haría? ¿Qué harías? En el caso de una menor que ha Violada. sido objeto de Se una. está gestando. Sí. No sé cómo, puede Ah, ser está violado, puede ser consentido, no sé. Pero quiero saber cómo actuarías vos como defensor. Sí. Bien. Me quisiera explayar y volver a lo que he dicho anteriormente. La reforma del Código Civil, esta constitucionalización del derecho privado, ha llevado que los tratados internacionales con jerarquía constitucional, el bloque de constitucionalidad federal, ha hecho que estos convenios o esta obligación que asume el Estado argentino en los distintos tratados adquieran este carácter que tiene en nuestra legislación. Entonces, sobre esa base y siguiendo los distintos planteos o las distintas situaciones que se dan, coincido, por ejemplo, en el caso del fallo de FAL,
que sería FAL sobre medida autosatisfactiva. Entonces creo que en el caso de que haya existido una situación de abuso o, por ejemplo, que se da mucho y que nosotros lo vemos lamentablemente en Fiscalía, se ve constantemente este tipo de situaciones, este abuso intrafamiliar, donde estamos hablando de personas que están en riesgo, que tienen una situación de vulnerabilidad muy grande. En ese caso considero apropiado y adecuado la representación del menor, más allá de la representación pupilar en la función que uno cumpliría en mi caso, en la intervención de un abogado del niño, específicamente, que vele en ese caso por los derechos de esta persona, que, vuelvo a reiterar, son situaciones donde la vulnerabilidad del entorno familiar, de la misma persona, la situación de promiscuidad en la que viven, de carencias económicas muy fuertes. Nosotros lo vemos, y vuelvo a reiterar porque es lo que el trabajo que yo hago día a día, me desempeño como ayudante fiscal en una fiscalía, son situaciones constantes. Yo creo que hay una indefección total de la niñez en ese tipo de situaciones. Entonces, la intervención desde el lado del Ministerio Pupilar y la intervención aparte del defensor del niño, del abogado del niño, me parece que sería dos lugares fundamentales, tanto para ver desde lo que sería el proceso en sí, el respeto de las garantías, tanto del imputado como de la misma víctima, pero también el derecho de ese menor, que el mismo código me autoriza a que sea oído, a que sea escuchado, a que se respete su voluntad, a que se trasunte en ese caso el respeto de la Constitución Nacional, porque no es más que eso, de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales, y específicamente en este caso de la Convención de los Derechos del Niño, la 26061, toda esta gama de tratados internacionales que han asumido y se han puesto en el código siguiendo esto que yo le decía al comienzo. Me parece que lo mejora en ese caso, y también atender a la casuística, porque yo creo que a veces nosotros como operadores del derecho no podemos decir frente a este caso lo resolvemos de tal situación, a este caso de tal situación, porque cada caso en particular requiere un estudio. También considero fundamental el echar mano, si se me permite la expresión, de todo lo que nosotros tenemos en el Poder Judicial, llámese OBD, llámese OBIFAN, en el caso del Ministerio Público, tomar en cuenta toda esta serie de organismos y que tienen otro tipo de preparación interdisciplinaria que sumaría a lo que uno está buscando, que en este caso no es más ni menos que justicia. Doctor, Sí. perdón, ¿hace cuánto tiempo que usted desempeña el cargo de ayudante fiscal? Yo he ejercido la profesión, he sido abogado litigante hace 15 años, y hace 3 años, ahora el 26 de mayo, cumplo 3 años en la Fiscalía. ¿En qué fiscalía? Perdón? En la Fiscalía Segunda de Concepción. ¿Entró por concurso al cargo? Entré por concurso, he ganado los 2 concursos, tanto de ayudante fiscal, he salido primero, y de ayudante de defensor. Y me incliné por la Fiscalía. 15 años de ejercicio libre de profesión. Sí, 15 años de ejercicio. ¿Casado? Sí, casado, con 2 hijas, de 9 y 8 años. Sí. Bueno, doctor, lo felicito por haber... Muchas gracias, doctor. Pregunta a usted que ha ejercido la profesión, ¿cuál sería su aporte en el caso de ser designado como defensor de la niñez? ¿Cuál sería su aporte como abogado del pasillo para este caso? Sí, yo creo que, y vuelvo al primer tema, me parece fundamental, que también lo he estado conversando con gente del Colegio de Abogados, que yo también tuve actividad colegiada, que me parece fundamental también en cuanto a la preparación del joven abogado, del novel abogado, el hecho de formar, y es necesario hacer hincapié en el abogado del niño. Si nosotros tuviéramos una representación en virtud de la cual el defensor de menores desde su lugar pupilar y el abogado del niño capacitado, porque creo que aquí es donde surge la clave de todo, en la capacitación. Porque esta posibilidad de que, por ejemplo, nosotros hemos tenido también, lo cual se agradece, de la Oficina de la Mujer, hemos tenido capacitación desde el Ministerio Pupilar, de la UBIFAN, donde uno va ampliando su marco. Entonces, uno no solo se centra en lo que sería específicamente la legislación muerta, si se quiere, si se me permite la expresión, sino desde los otros aspectos que suman a la decisión que uno puede llegar a tomar. Me parece que el trabajo con el Colegio de Abogados y este trabajo en red que hacen referencia, este trabajo con otras instituciones, nosotros en Concepción tenemos el Centro 25 de Mayo,
que nos sirve. Sucede a veces que en el caso de un turno tenés una menor, también tenemos oficina del gobierno, la verdad que, y dan respuestas en situaciones donde vos tenés una persona que ha sufrido, por ejemplo, un caso de violencia en una familia vulnerable. Surge un hecho el sábado a las 3 de la tarde. Entonces, ¿cómo le resolves esa situación a esa persona en ese caso en particular? ¿Dónde buscas la solución? Para ese momento son 3 o 4 días hasta que el juzgado de familia vuelva a trabajar, hasta que se resuelva esa situación. Entonces creo que el trabajo entre lo que sería el Poder Judicial como operador del derecho, el Colegio de Abogados inclusive, también. Entonces, en esa manera de trabajar en forma mancomunada, ¿para qué? Para lograr esta prevalencia de la Convención de los Derechos del Niño. Claro. ¿Qué conoces del despacho judicial de la defensa del niño? Yo ¿Cómo funciona? sí, ¿Cómo se organizan? he estado conversando con la secretaria de la Defensoría, he estado conversando con ella, hay una ayudante de defensor, tenían 2 empleados y funcionan, ellas trabajan con su defensor, actualmente obviamente no está porque está acéfalo el cargo, y ellas intervienen, me explicó, en un 70% en casos de familia, el 30% restante en casos de penal, donde hay una intervención en cámara Gesell, por ejemplo, hay una intervención para los casos llegado el caso de que el menor tenga algún tipo de conflicto con el padre, la Defensoría asume XX sobre abandono de persona, pero me explicó la secretaria que el mayor trabajo que tienen ellos es en cuanto a las medidas de protección de personas, depósito de personas, protección de personas. ¿Tiene su domicilio, doctor? En Concepción. ¿Es de Concepción? Soy de Concepción toda la vida, sí, Concepción. La legisladora. Hola, doctor, ¿Cómo ¿cómo está? está? Doctor, ¿qué opinas de educación sexual integral en las escuelas? Para mí, a ver, yo considero, tengo hijas, una tiene 9 y la otra tiene 8. Son niñas. Creo que la mejor manera de resolver un problema o de afrontar algo es conocer. Me parece que desde el desconocimiento, desde el oscurantismo, desde negarle a las personas saber lo que sucede en una relación sexual, en ese punto considero, pero bueno, y vuelvo a lo que decía primero, lo reitero, desde la capacitación también, porque si una persona va a enseñar o va a impartir un determinado conocimiento, tiene que ayornarse o acomodarse al receptor de esa situación. Situaciones y casos particulares y en cada uno de los casos resolverlo de esa forma. No sé si... Es ley, doctor, ¿no? Sí, considero que sí. Bien. Y es más que educación es más que un embarazo o una relación sexual. Más que eso, sí, totalmente, sí, Bien. coincido. Sí, gracias, presidente. Doctor, ¿cómo considera usted la situación de que el cumplimiento de las medidas de seguridad de los niños y adolescentes tenga que darse en un mismo centro y no exista una diferencia, ya sea para los del interior que para los de la capital? Es algo práctico, es algo necesario en algún punto. Creo que el Centro 25 de Mayo es un trabajo fundamental como lo he dicho anteriormente, donde vos tenés una situación de extrema vulnerabilidad, que son los casos. Pero en el caso del Roca, por ejemplo, están todos. Sí, considero que tiene, o sea, está el Roca, pero también tenemos Santa Rita, el Buen Pastor, o sea, hay otras instituciones que cumplen la función y yo creo que lo cumplen acabadamente. Siempre, en algún punto entiendo que siempre es necesario una mayor contención, si es ahí a donde apunta su pregunta. Por ejemplo, nosotros tenemos la Facenda en el sur, que es un trabajo fundamental, porque quizás a veces uno se centra en el tema del abuso, pero el tema de las adicciones es una constante y que lleva a otro tipo de situaciones, que lleva a que el menor en algún punto tenga un conflicto con la ley a partir de esa situación. Entonces, el trabajo de este tipo de organismos intermedios, como lo he dicho anteriormente, este trabajo en red de las distintas instituciones, dan la posibilidad de que el menor tenga una mayor protección. Siempre es necesario, es fundamental. Hacer carne
a los operadores los tratados internacionales. Que no sean letra muerta, sino que tengan plena operatividad, como tiene que Yo le voy a ser. hacer una última preguntita. No. Cuénteme que un día normal su día laboral. Un día normal. Por ejemplo, estoy de turno, que sería el día de trabajo. Yo comienzo el turno, que sería, hoy estoy de turno, por ejemplo. Mi día comienza a las 12 de la noche, en principio recibiendo el teléfono del turno. A su vez, yo estoy los 5 días de turno en la fiscalía, lo tengo yo al teléfono, es la función que me toca cumplir hoy. Entonces no hay posibilidades de trasladarme de Concepción o irme a otra parte, estoy ahí porque ya he dado el caso de que me llamen a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, a las 6, entonces yo tengo que estar atento al teléfono, me comunican el hecho, X, el que fuere, y en el acto yo tengo que darle al policía la instrucción específica, el control de la situación y inmediatamente comunicarle al fiscal, que bueno, gracias a Dios yo he tenido suerte. Mi primer fiscal fue el doctor Rojas, que la verdad que fue un excelente jefe, y actualmente me encuentra subrogando el doctor Echaide, que también, entonces hay una disponibilidad, hay una posibilidad de trabajo, hay una manera de ser de ellos en cuanto a la posibilidad de que yo tome decisiones en la medida en que se vayan sucediendo los hechos, entonces tengo esa libertad. Ahora cuénteme un Sí. día habitual, no excepcional. A las 7 de la mañana en tribunales, entro a trabajar. Bueno, y los días de turno a las 8, entramos un ratito después. 7 de la mañana en tribunales, y bueno, como es fiscalía, eso le contaba a los chicos que estábamos ahí, como es fiscalía no hay un horario en que nosotros digamos nos vamos a la 1, generalmente. Nos vamos a las 3, a las 4 de la tarde, que sería el horario, porque siempre surge una situación u otra donde uno tiene que ir resolviendo. En el caso del turno, estoy con el teléfono, y aparte yo hago requerimientos de elevación a juicio, o sobreseimiento, o borradores para que Pero lo... no en el turno. En el turno también, sí. Pero además de lo laboral. No, eso a continuación, a la tarde estoy con mi familia, creo que para mí es fundamental, porque si no si uno no está con los hijos, me parece... ¿Cuántas horas duerme? Y depende, doctor. Sí, 6 horas, 6-7 horas generalmente, pero depende del turno. Lo que pasa es que cuando uno entra en fiscalía, y más en el cargo que estoy yo, el turno termina siendo algo que te va organizando la vida, y vos organizas tu vida alrededor del turno. Por ejemplo, ahora tenemos el turno de Semana Santa, yo sé que hasta el sábado... ¿Practica algún deporte? Sí, corro. Salgo a Corre. correr, sí. Sí, porque si no... ¿Y lee? Yo he terminado una maestría en procesal. No, de- salga de su profesión. Sí, también, por supuesto. ¿Qué le gusta? ¿Cómo? ¿Qué le gusta leer? ¿Qué tipo de libros? Depende del momento. Uno lee para evadirse, en este caso de algunas cuestiones. Literatura, qué sé yo, Vargas Llosa, García Márquez, latinoamericana, general, Bien. más que nada. Para mí es suficiente. No sé si- Muy bien. Muchas gracias, doctor. Bueno. Gracias. Gracias, hasta luego. Desde el 2003. En la actualidad trabajo en la Defensoría Oficial en lo penal, civil y laboral y del trabajo de Monteros. Ingresé por concurso en el 2016. Hasta ese momento me desempeñé en la profesión libre y fui asesora letrada de la DGR, y también llevaba a cargo los juicios de la provincia de la DGR. Bueno, acá estamos. Está a disposición de ustedes ahora. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Felicito por llegar a este Muchas espacio. gracias. Bueno, le quería preguntar, ¿qué opina usted en cuanto a la función del defensor del niño en base al 103 del Código Civil? ¿Cuál sería la diferencia con el abogado del niño? Del defensor de la niñez con el abogado de la niñez. Son perfectamente compatibles, porque mientras el defensor de la niñez actúa desde los intereses de la sociedad en la protección de los niños, niñas y adolescentes, el defensor del niño actúa en el interés propio de ese niño que quiere ser escuchado también. Entonces pueden actuar conjuntamente en el mismo litigio o cuestión sin ningún problema. Y ante una situación concreta que se Sí. presenta en caso de que usted sea elegida como defensora de una menor de 13 años, por ejemplo, que esté gestando
una mejor Sí, sí. segregación. Sí. ¿Qué acciones concretas tomarían? Respecto de la menor que es gestante, primero escucharla, porque como usted dice, si no sabemos si es producto de una violación o no, si ella quiere llevar adelante esa gestación, así como tenemos que escucharla para el caso de que no quiera, en el caso de que ella sí quiera, hay que acompañarla en todo el proceso. ¿Le gusta escuchar a la gente a usted, doctora? Sí. ¿O le gusta más hablar? Me gustan las dos cosas, me gusta escuchar y ¿Está hablar. casada? Sí, estoy en pareja. ¿Le gusta escucharlo a su pareja? Sí, escucho. Él también me escucha. Más él a vos que... Puede ser. Doctora, dígame, ¿y qué impronta le daría usted al juzgado? A la Defensoría, A la Defensoría. mira, en este momento, la semana pasada casualmente fui a entrevistarme con las personas que están trabajando ahora y tienen una particularidad, por razones de servicio del Ministerio, se ha removido bastante personal de la oficina. Entonces hay prácticamente armarla de cero. En este momento creo que está la secretaria nada más y una persona más que está practicando. Y está subrogando el doctor Gómez. Trabajan en conjunto como pueden. La impronta que le daría es, las personas que estén conmigo tendrían que estar dispuestas a trabajar, a escuchar, a brindarse, a estar dispuestas a cualquier hora, porque la problemática que tienen las personas vulnerables puede ser en cualquier momento. O sea, trabajamos con el sector más vulnerable de la sociedad y el que necesita ser escuchado. O sea, si no estamos dispuestos a escucharlos para activar todos los dispositivos de protección con los que cuentan, es complicado. O sea, que se necesita gente que esté dispuesta a ese trabajo. Doctora, ¿qué tal? Sí, ¿por qué quiere ser defensora? Los que me conocen saben de mi vocación de servicio y mi compromiso social, más con esta franja de gente vulnerable que tenemos. Siempre he sido de propiciar colectas y qué sé yo para los menores, para los hogares, apoyar a los hogares. Elegir este cargo es renovar este compromiso con los niños. Siempre he tenido empatía con los niños y con los adolescentes, más en este momento de mi carrera que he podido trabajar en una defensoría. Están muy desprotegidos. Por ejemplo, se siente un adolescente en una declaración, en una indagatoria, y de pronto vos sabés que estuvo drogado, y le preguntás, ¿pero por qué? Pero si hay tantas oportunidades, ¿por qué? Y te dicen, bueno, yo así no sé que duermo en el piso o que tengo hambre. Entonces roba, pierde la conciencia de lo que hace. Me parece que acompañar a esas personas es lo que me motiva, hablo de los adolescentes, pero los niños también, a estar luchando por este cargo y a querer ocupar este cargo. Yo soy de Aguilares, oriunda de Aguilares. Yo soy de Aguilares, pero ahora estoy viviendo en Tafí Viejo. Y trabajo en Monteros. No, sí. La mezcla de tonada. Doctora, ¿cómo ve que el caso de la medida de seguridad de todos los niños y adolescentes que van al Roca, en todo de la provincia en un solo lugar? ¿No considera que hay si tuviésemos la idiosincrasia? Sí. La tipología de delito que generalmente es diferente, acá son un poco más violentas algunas cosas que se cometen, y allá tenemos generalmente hurto, y chocamos con esto de entregarlo a los padres o que estén alojados en el Roca. El alojamiento en el Roca, de por sí, los chicos saben que van, cumplen y salen a la calle. No tenemos ningún acompañamiento, a pesar de que se les da distintas medidas, los chicos a veces ni los cumplen, porque nadie los contiene. Entonces es necesario trabajar, más que alojarlos ahí. Yo entregaría a la familia y pediría que se contenga a través de un equipo que acompañe no solo trabajando con los padres, con los vecinos, en la escuela. Se me ocurría en algún momento en el mismo Montero, tipo un hogar granja, porque ahí se trabaja mucho con la tierra, qué sé yo, que aprendan a cultivar una huerta o a ayudar en su casa o algún oficio para que ellos mismos puedan trabajar en su valoración personal, porque yo siento de esos chicos que creen que a través de ejercer violencia sobre una persona tienen el poder, que pueden estar por sobre ella. Si trabajamos en su valoración personal, creo que tendríamos un mejor resultado.
Doctor. ¿Usted cree, doctora, que en el ámbito de la justicia la mujer tiene menos posibilidades que el hombre de llegar a un cargo respetable como juez? No es lo que veo en la experiencia de esta provincia. Doctor, pido permiso. Ale, ¿cómo Sí, te va? ¿cómo Felicito. estás? Gracias. Preguntarte, ¿qué problemática conoces con notas distintivas sobre niños, niñas, adolescentes en el Centro Judicial de Concepción? Si es que lo tienen, son diferentes a las problemáticas del Centro Judicial de Capital o del Por lo que he estado charlando, siempre la problemática de los niños es más o menos lo mismo, y lo que manejan las defensorías menores, un 80% de casos de familia, más que nada, y el 20% es penal. Lo que sí notaba, por ejemplo, yo en la experiencia que tengo en Monteros, la defensora de menores, yo he estado en varias declaraciones y ella me ha acompañado siempre apoyándolo al adolescente. Que sé que en Concepción, por ejemplo, eso no se hace en el Centro Judicial de Concepción. Y me parece bien que estemos presentes con esa persona para que también se sienta contenido. Porque de pronto está con un abogado y lo sabe que tiene otra persona que también lo va a acompañar en su medida tutelar, en lo que fuera que suceda después de eso. Y de esos casos, de ese porcentaje de familia, ¿a qué trámite se refiere? Más que nada, ellos me decían que hacen trámites de familia, Puntualmente. alimentos, sobre todo alimentos. Sobre todo alimentos ¿En derivados. la parte penal en qué se focaliza el otro porcentaje? Y que la mayoría de los casos que se dan son de hurto y robo. Entonces, y lo que le corresponde ahí al defensor menor es acompañar a las tutelares y hacer lo que puede y tener un poquito más de intervención en la situación posterior a que salga el ROCA. Mira, pregunté, averigué en este momento, había 27 chicos alojados en el ROCA y 5 eran de Concepción, 2 de internación primaria y 3 eran residentes, o sea, era la tercera vez que entraban. ¿Y las edades de esos adolescentes? No, la verdad que no las tengo. Y vos, por ejemplo, en ese lugar, ¿te trasladarías a algún juzgado de paz para cumplir tu Sí, función? me parece ¿Cómo te que imaginas que es sería? que me parece que tenemos que ser un poco más activos. ¿Cómo lo implementarías vos si es un caso práctico? ¿Cómo lo harías vos? ¿Cómo te imaginas? De trasladarme a un ¿Cómo lo harías? en el ¿Cómo lo juzgado, organizarías? ¿Qué casos serían? ¿Con qué equipo? pero en el juzgado de paz no sé a qué discúlpame. puntualmente. El defensor de menores va a tener también, está en camino para, depende del defensor del ministro de Defensa, De su equipo. auxiliar el defensor. Sí, sí, ya Bien. está. Sí, para todas las defensorías. Ya incluso se han nombrado en las defensorías penales. Claro, los defensores penales es una cosa. Sí, sí, Defensor pero menor viene, también va, tener. sí, también va a tener. Gracias. ¿Puedo? Permiso. Sí. Doctora, recién dijiste de los casos de reincidencia Sí. y vinculado a la pregunta que hizo el doctor Tello, ¿qué tendríamos que hacer desde los tres poderes que tenemos que trabajar juntos, pero principalmente del Poder Judicial, como para avanzar y evitar las reincidencias? Y es la contención. Más que nada es la contención, trabajar interinstitucionalmente, evitando a toda costa la institucionalización, porque el menor que entra al instituto pierde el respeto por sí mismo de alguna forma. No le importa volver a entrar, porque sabe que está un tiempo, está tranquilo ahí y vuelve a salir. O sea, cuando salga vuelve al mismo lugar donde cometió el hecho, a la misma persona que le puede ofrecer droga. No tiene una iniciativa, o sea, podríamos, qué sé yo, ofrecerle alternativa, incorporar, trabajar, aprender algún oficio o algún club de fútbol o, como le digo, algún hogar granja donde puedan aprender qué hacer para valorarse ellos mismos y para querer ellos mismos salir de esa situación. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Muchas gracias a todos, ¿no? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo te quería preguntar, explíquenos la diferencia que hay entre el rol que tiene el abogado del niño y el defensor. Perfecto. Bueno, el abogado del niño con muchas veces se confunde, ¿no? Creen que es exactamente lo mismo, pero no es lo mismo.
el defensor de la niñez, adolescencia y de capacidad restringida, el defensor es quien representa al niño, adolescente o también al incapaz, a la persona con capacidad restringida y también a aquellas personas que están con el sistema de apoyo. Él representa, en cambio, el abogado del niño, de los niños, adolescentes, él lo que hace es asistirlo jurídica, técnicamente. Es decir, ¿de qué? ¿Qué otra diferencia hay? El abogado del niño no es obligatorio que tenga el abogado, el niño, adolescente. Él va a solicitar, su padre, su tutor o guardador, incluso también puede ofrecerlo, el abogado del niño lo puede ofrecer también el propio juez o jueza que intervenga y también la defensora o defensor de niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, voy haciendo el parangón, ¿no? El defensor, en este caso, entonces va a representarlo y él tiene dos tipos de representaciones. Tiene una representación complementaria y una representación principal. Dentro de la representación complementaria que tienen los defensores es que va a actuar en todos aquellos asuntos en que se relacionen, tengan intervención y estén en juego los derechos de los menores de edad, incapaces, con capacidad restringida y aquellos que tienen el sistema de apoyo. En caso de que no intervenga el defensor, será pasible de una nulidad relativa. ¿Por qué? Porque puede ser subsanable. Ahora bien, también tenemos la representación que puede ser la principal, ya le dije la complementaria y ahora la principal. Entonces, esta se da en 3 situaciones. Y es judicial esto, ¿no? Porque hay una extrajudicial que después la voy a decir. Se da en 3 situaciones. Cuando hay intereses de los menores, de los niños, niñas y adolescentes o de los incapaces y los representantes legales no haya inacción por parte de ellos. Cuando el objeto del juicio sea justamente que el representante, que cumpla con el deber de quien lo represente, la representación, y por tercero, en el caso de que haya inacción por parte del mismo y o no exista, haya ausencia y necesitamos proveerle un representante. Y por otro lado tenemos la representación extrajudicial que tiene el defensor o defensora, en el cual la representación que tiene es en los casos en que haya inacción, ausencia de representante, en todos aquellos casos en que estén comprometidos los derechos de los niños, niñas, adolescentes, las personas con capacidad restringida e incapaces, y que se refiera a los derechos económicos, sociales y culturales. Sí. Asumís como defensora, se te da la situación de una menor, sí, pongámosle de 13 años, que está en un proceso de gestación. Sí. Y bueno, no importa cuál sea el motivo, una causa, sí. ¿Qué acciones concretas, efectivas, harías vos como defensora en relación a eso? Una menor de edad, entonces embarazada, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué acción haría? Bueno, lo primero que me fijaría es si tiene o no los representantes necesarios, madre, padre o tutor, guardador. Bueno, en el supuesto de que tuviese, voy a actuar yo como complementaria de ellos, ¿no es cierto? Coadyuvando y al lado de ellos. En el supuesto que no tuvieran, entonces ya actuaré ya en forma principal o en forma, ya sea, forma principal, judicial o extrajudicial. Ahora bien, ¿qué haría con ella? Primero y principal, trataría de tener una audiencia, inmediación con esta niña, a fin de interiorizarme de la situación, de las necesidades que tenga, de el ambiente en el que se mueve, porque todo eso es importante, es necesario, si vive con familia, si no tiene familia, la contención familiar es fundamental. Trataría de que esté un equipo interdisciplinario conmigo, un psicólogo o psicóloga, un trabajador social, a fin de que también podría ser también un médico, en el caso de que se pudiera tener un médico, a fin de que veamos todo el perfil de esta menor, de esta niña, a fin de colaborarle para que ella pueda subsistir, sobrellevar esta situación de embarazo de la mejor manera.
y le haría que tenga entrevistas con psicólogos, entrevistas con los médicos, que haría que el sistema de salud se ocupe y se preocupe por la menor. En el caso, supongamos, de que no tuviese obra social o lo que sea, mandaría yo que ya sea en la maternidad o algún servicio asistencial se ocupe de la niña, ¿no es cierto? Para que esté bien, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que yo haría. Bueno, la contención de la familia, la ayuda a la familia para que, si ella si está estudiando, ayudarla para que continúe estudiando, y si no está estudiando, ayudarla para que tenga algún oficio, para que se pueda ella desarrollar también. Acuérdense de que estamos hablando de una persona que es en desarrollo, una adolescente, que el interés superior de ella, el plus ese que tienen justamente los niños, niñas y adolescentes, porque están en edad de desarrollo. Con respecto al que me quedaba con el tema de la boda del niño, ahora hay una resolución que ha sacado el Ministerio de la Defensa y Pupilar, en el cual ya se ha creado un cuerpo de abogados de niños, niñas y adolescentes, que ha sido presentado el jueves, ¿no? Y en él se dan todas las pautas por las cuales, cómo va a trabajar. No nos olvidemos de que el abogado del niño o niña es patrocinante del niño o niña. Es decir, que él no va a suplir la voluntad, sino que él va a hablar por el niño o niña, por supuesto, con una explicación. Todo esto hay que tener en cuenta, el estado, grado de madurez, la capacidad progresiva que tenemos con todo un nuevo paradigma. Ya no estamos hablando, son muchas las cuestiones y los principios que hay que tener en cuenta para que persona en el desarrollo pueda también defender sus derechos, porque él tiene derecho a ser oído, a que su opinión sea tenida en cuenta, tiene derecho, de acuerdo al grado de madurez. Si nosotros vemos en el Código Civil y Comercial, que un niño de 13 años tiene derecho sobre su propio cuerpo, es decir, que es el caso de que vos me planteabas que está embarazada, también tiene derecho de su propio cuerpo, de disponer, y siempre y cuando se trate de alguna operación o alguna intervención que no sea invasiva, cuando tiene 13 años, si fuese invasiva, incluso si fuese invasiva, él tiene la obligación al padre de que él dé el consentimiento para que pueda él disponer, ¿no es cierto? Bueno, después de los 16 años ya tiene el derecho, ¿no? Ya se ha tratado como un adulto, cuando se trate estamos hablando. Entonces, si tiene estos derechos, todos estos derechos que tiene, él también tiene derecho a elegir o tener un abogado, ¿no? O abogada del niño. Bueno, está todo regulado ahora, por suerte creo que está regulado. Yo pienso de que esto, a medida que se vaya poniendo en práctica, vamos a ver cómo se va a ir manejando, cómo va a ser, porque bueno, son 5 abogados que están designados, que me parece que capaz que sea poco, pero bueno, esto yo creo que es muy importante en la deuda que teníamos, porque del abogado del niño está en el código, en la ley 26061 de protección de los niños, niñas y adolescentes, está en la ley nuestra 8239, que es una copia de la ley, está en los tratados internacionales, en la Convención de los Derechos del Niño. Entonces creo que era una deuda que teníamos que estamos ahora tratando de aplicar. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué opinas de la aplicación de la ley 26150 de educación sexual integral en las escuelas? Bueno, la verdad que yo creo de que yo estoy de acuerdo con que haya una educación sexual integral en las escuelas. Si bien hay muchas diversas opiniones, a mí me parece que es fundamental, porque la educación, sobre todo sexual, con todas las cuestiones, creo que tenemos que ayudarlo a los niños, a los jóvenes. Siempre pienso yo de que tiene que ser esto desde que son chiquitos, es decir, para su desarrollo, y tienen el derecho a la información, el derecho a saber, a poder elegir, a poder optar. Es decir, ya estamos hablando de los niños y niñas como sujetos de derecho, ya no son objetos como era antes. Entonces hay que respetarlo y hay que poder darle la educación integral. Doctora, ¿qué opina usted del tema de que en el ROCA se concentran todos los adolescentes para el cumplimiento de las medidas de seguridad, siendo que hay distintas idiosincrasias entre los niños y adolescentes del interior como de la capital? Mire, la verdad, lo ideal sería que haya, como el Instituto Roca que tenemos acá,
en Concepción, eso sería lo ideal. Pero bueno, mientras no tenemos, o no haya presupuesto, no se pueda, creo que con los recursos humanos y con lo que tenemos en materiales, como el Instituto Roca, que están estos chicos, bueno, habrá que respetar la idiosincrasia, los equipos interdisciplinarios, los equipos de acompañamiento que tienen los chicos, tendrán que estar actualizados, informados, de acuerdo, tal vez se podría hacer reunirlo por zona, tampoco queremos que se discriminen, ¿no? Sino que, y hacerlo, separarlo porque sos del interior o porque no. Pero bueno, tal vez en algunas actividades se los puede concentrar así, por zona, por distintos lugares de la provincia, entonces podrían convivir perfectamente. Creo que es lo que tenemos que mejorar con lo que tenemos, me parece. Doctora, la felicito por María Claudia. Preguntarle, ¿qué conoce de la Defensoría del que usted está sí, tengo algunos datos. ¿Y qué organismos conoce usted de la zona del sur tucumano que tengan que ver con la problemática de la niña y adolescencia? Perfecto, sí. Bueno, la Defensoría es la Defensoría 1, en la cual actualmente, el jueves que yo he estado, hay una sola persona, es una secretaria, es la única que está. Generalmente las defensorías, como la defensoría de segunda, son 5, con la defensora o el defensor, más secretario, prosecretario y un auxiliar y ordenanza. Ahora hay una persona. Ahora, ¿a qué se debe esa? Porque, bueno, por el tema de que justamente me decía la secretaria el jueves que habían pasado la gente a otro lugar por un ascenso, creo que era, y por otros motivos que, bueno, no me ha explicado ella realmente exactamente por qué, pero creo que a pesar de que hay subrogancia y todo demás, está al día la Defensoría. Esta señora me explicaba de que tenemos 6 días para que dictaminen, dice que salen los expedientes en el día, no se demoran, en el día cuando hay. Y ellos que van a las audiencias, bueno, no sé, ella como puede, y el defensor que subroga también va todos los días, entonces la llevan bastante bien. Ellos están divididos con legajos y de acuerdo al fuero, si es penal, si es civil, o si viene de particulares o de la DINAIF, van los distintos colores, que puede ser rosa, es un amarillo, bueno, distintos colores que ellos ponen. Luego, lo que me explicaba ella también, que yo le preguntaba, es que está el centro 25 de mayo, y que generalmente la gente, los niños que están con problemas ante el conflicto con la ley penal, vienen generalmente, lo traen al Roca, ¿no? Actualmente dice de que acá, yo le preguntaba cuántas personas institucionalizadas de Concepción había en la provincia. Ella me explicaba de que entre la Sala Cuna, el Roca, el Goretti, en este momento ella se calcula que son 10 personas que están del sur, ¿no? Acá. Después me explicaba de que también de la DINAIF había una representación de la DINAIF allá. La verdad que el tema del traslado de los jóvenes con conflicto de la ley penal, ahí se produce el problema. ¿Por qué? Porque si el hecho ha sucedido de noche, dejarlo en la comisaría es todo un tema, me decían. Entonces lo importante sería de que, bueno, se pudiera replicar lo de Roca allá para poder tener mejor lugar a los chicos y para todos, ¿no? Para protegerlos. ¿Y usted cómo sería su vinculación con los juzgados de paz de la zona? Con los juzgados de paz, sí. ¿Cómo podría proyectar? Sí, yo creo que se puede proyectar muy bien con los juzgados de paz. Claro que, y pienso que ahora, sobre todo en este momento, se le está dando otra importancia, se está legitimando los juzgados de paz. Tanto es que yo pertenezco a un Ateneo en el cual estamos haciendo todo el tema de violencia, estamos por hacer un estudio, una investigación para los juzgados de paz en el tema de violencia en los juzgados de paz en la provincia de Tucumán. Vamos a comenzar con los juzgados de paz letrados, que son 6 creo que están funcionando nada más, y luego iremos con los otros. Así como hay mediación,
va a haber el tema de la violencia de como una hay OBD, digamos, creo que también se podría, yo como defensora iría, lo digo honestamente, iría, relevaría qué casos hay, trataría de ir por lo menos una vez por semana mínimo para ver, irme a un juzgado, después a otro, ir hablando con los jueces de paz, coordinando para el mejor funcionamiento de esto. Yo estoy convencida de que la defensora, si yo fuese defensora, tengo que ser no solamente con los juzgados de paz, sino con todos los jueces de familia, con todas las instituciones y como la DINAIF y todo del Poder Ejecutivo. Hay que tener una relación directa, hay que tener una relación de acompañamiento y tener una relación de que estemos coordinando constantemente, fundamental. Creo que el rol de la Defensoría de Menores, de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida es fundamental y tenemos que elevarla ahora, como mejorarla todavía. Yo tengo interés en eso y creo que soy capaz de hacer todo esto, ¿no? Porque, sí. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias, ¿no? Hasta luego. Permiso. ¿Cómo está, doctora? Buen día. Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal, doctor? Doctora. Preséntese, doctor. Bueno, mi nombre es Camilo Sleiman. Tengo 48 años, 26 años de recibido, 25 años de ejercicio de la profesión. Soy padre de 2 hijas, Camila y Nur, y es un honor estar acá en esta mesa, un orgullo, y soy un eterno agradecido de Dios por tener esta oportunidad. Básicamente, esa es mi presentación. Bueno, el doctor está para que interrogue. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Sí, quisiera que nos hable un poquito sobre el papel que tiene el defensor de menores y el rol que cumple el abogado del niño, niña, del adolescente. Perfecto. Bueno, tomando como base el conocimiento que tengo de las defensorías de menores, es preponderante el rol que se le otorga al defensor, que ha cambiado mucho con la modificación del código, porque antes tenía una representación promiscua y accesoria, mientras que ahora, con la modificación del código, tiene una representación principal o una representación complementaria, de acuerdo a las circunstancias que se den, siempre respondiendo al sistema de protección integral que contemplan las leyes supranacionales, nacionales y provinciales. De hecho, se pueden tener 2 actitudes como defensor de niños, niñas o de capacidades restringidas, como se llama ahora. Una es actuar en vistas a ejercer, a que el sistema de protección integral sea pleno, y para eso hace falta una actitud activa de parte del defensor. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que la defensoría no debe ser un compartimento estanco que se limite al simple control de legalidad de los actos que son de competencia del Ministerio Pupilar. Por el contrario, tiene que tener un rol activo para poder hacer efectivo el sistema de protección integral, y en esto me refiero a la conducta del defensor en vistas a su interrelación con los distintos estamentos que sirven, tanto administrativos, en este caso judiciales también, porque hay algunos órganos judiciales dentro del Ministerio de la Defensa, el nuevo organigrama del Ministerio de la Defensa, que obliga, para que se haga efectivo el sistema de protección integral, obliga a que el defensor no se quede sentado en el despacho, sino que tenga
una interrelación permanente con todos los organismos, áreas sociales, de la Secretaría, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, comunas, y fundamentalmente buscando que los derechos de los menores sean efectivamente tutelados. No tiene que ser un convidado de piedra ejerciendo únicamente el control de legalidad de los actos, sino por el contrario tiene que ser activo en su rol. Si no, no cumple la función para que realmente tiene que tener. Con relación al tema del abogado del niño, una figura fundamental, importante. A ver, la figura del abogado del niño no es una figura nueva, en realidad, cuando se dicta la ley 26061, que es la de protección integral, que está contemplada incorporada en nuestro Código Civil, ya se incorpora la figura del abogado del niño a los efectos de la protección integral de sus derechos. Si bien es cierto, nosotros tenemos en cierta forma un retraso legislativo en cuanto a, por ejemplo, lo que se está dando ahora el sistema penal juvenil, la figura del abogado del niño es importante en todos los órdenes, porque no solamente actúa en el plano judicial. Por el contrario, el abogado del niño, una de las características del abogado del niño es la independencia que tiene que tener para poder actuar tanto en todos los intereses atinentes a los menores con relación a los estamentos administrativos, judiciales, legislativos y cualquier y en cualquier estado en donde se haya vulnerado el derecho de un niño o adolescente. En el supuesto de que vos accedieses a este cargo, si es que te toca un caso, por ejemplo, de un menor aproximadamente 13 años que se encuentra en un periodo de gestación, ¿qué acciones directas y efectivas tomarías vos en ese supuesto? Nos remitimos al caso anterior. Yo creo que puntualmente en esa cuestión, ahí, por ejemplo, antes que la Defensoría de Menores tendría que existir el abogado del niño, aunque la Defensoría de Menores, de menores, está en cierta forma estigmatizado el término menores, porque el Código Civil prevé la definición menores en el artículo 20, en la sección segunda del Código. El abogado del niño tendría que existir en esa órbita, porque ese tipo de cuestiones se da ajeno al ámbito judicial. Sin embargo, por disposición, por imperio del artículo 103 del Código Civil, donde el defensor del Ministerio Pupilar tiene una representación principal, puede tomar intervención a los efectos de que se cumplan los derechos en el caso, la menor que usted hace referencia. Existe, nosotros tenemos el caso como punto de partida para ese tipo de soluciones, es el antecedente del caso FAL, y si bien es cierto, uno puede tener un criterio pro vida o no, no es menos cierto que nosotros somos hombres de derecho y tenemos que hacer caso a lo que ya está resuelto con respecto a ese tipo de cuestiones. Si usted me pregunta qué es lo que haría yo, primero que nada hay que ver cuál es la intervención directa de parte del defensor, a ver qué es lo que ahí aparece el derecho elemental del niño a ser oído, del adolescente a ser oído, para ver cuál es la posición que tiene con relación a esa situación. Escuchado el niño y también dándole intervención a los distintos estamentos interdisciplinarios, se puede llegar a propiciar lo que el niño, la niña en este caso, a decidir. ¿Dónde vive, doctor, usted? Yo ¿Dónde vive? Yo soy de Concepción, yo soy de Gastona, yo soy del campo. Vivo en Concepción. Con relación a eso, doctor, Sí. ¿usted vive en Concepción? Sí.
¿Cuál es su mirada con respecto al funcionamiento de los centros judiciales, tanto de Concepción como de Montero, con respecto al acceso a la justicia de los sectores vulnerables? De 10 años a esta parte se ha gestado había una impronta bastante positiva con relación a abrir el acceso a la justicia y propiciar la garantía de derechos tanto en el centro judicial. Por ver, la existencia misma del centro judicial de Monteros significa ya acercarlo al justiciable a tribunales. O sea, abrir en Monteros, en Famayá, en Banda, Río Salí, significa una actitud activa de parte de una política judicial de lo más importante que facilita el acceso a la justicia. O sea, considero que en este último tiempo hemos tenido un avance significativo con relación a eso. Más allá de eso, tenemos en esta última época tenemos una época de cambios que son bastante elocuentes. Nos enfrentamos a un sistema nuevo en el con el Código de Procedimiento Penal, con la oralidad en el Código de Procedimiento Civil, con el defensor itinerante. O sea, todas estas cuestiones van haciendo que el justiciable tenga una mayor prontitud con la justicia. Y la verdad, muchas veces se la cuestiona mucho a la actitud, digamos, al desenvolvimiento del Poder Judicial, y la verdad es que yo creo que muchas veces los que están adentro son víctimas de un sistema que hasta el día de hoy es obsoleto, pero que con todo lo que viene tiende a mejorar, y creo que los cambios son muy importantes a los efectos de dar dinámica y dar respuesta a un reclamo social que hay con relación a esto. Doctor, sí, doctor. Sí, doctor. Nos llevo a lo que usted nos explicó conceptualmente, la pregunta de la colega sobre el defensor y el abogado. Sí, sí. Hay una resolución reciente del Ministerio Público de la Defensa sobre este punto. ¿Qué opina? Una resolución reciente. Usted me está diciendo con relación a ver, mire, casualmente, bueno, es una publicación periodística que todavía si bien es cierto, no la conozco en profundidad a la resolución, porque hasta lo que yo sabía, todavía el Ministerio de la Defensa no había concretado esa resolución. Se va a producir un conflicto en ese tema. Y entiendo por qué. Porque el Ministerio de la Defensa enviaría al Colegio de Abogados para que se conformen listas de abogados que se dedicarían a la defensa del niño. Teniendo en cuenta el espíritu de la ley de creación del abogado del niño, donde su característica principal es la independencia, y donde el choque puede nacer en un conflicto con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo o con el Poder Ejecutivo, yo creo que la creación, digamos, la implementación de la figura del abogado del niño debe nacer desde el sistema legislativo. Digamos, cómo se va a instrumentar el estamento en donde se pueda acceder para para facilitar ese tipo de servicio. Doctor, discúlpame, ¿cuál sería la impronta que le daría vos a la Defensoría? La verdad que la Defensoría de Niños, de menores en su momento, venía con una vara muy alta, porque era una unidad judicial donde tenían un adelanto sistemático en la resolución de causas. Por ejemplo, teniendo 6 días hábiles para resolver cuestiones civiles, a las 48 horas estaban devolviendo un expediente. En las causas penales, 3 días hábiles también para devolver un expediente, a las 48 horas estaban restituyendo ya con el expediente resuelto. Pero esto estoy hablando hasta hace una semana.
hasta hace una semana teníamos un juzgado donde el defensor era un lujo llegar a ser defensor dentro de esa unidad judicial, porque llegaba, se sentaba y tenía un equipo totalmente armado y funcionando, era un relojito, una joyita dentro. Pero ayer, por ejemplo, me voy a la unidad judicial y me encuentro con que únicamente ha quedado en esa defensoría la secretaria. La secretaria estaba atendiendo los expedientes que le habían llegado, una sobrecarga de expedientes. Había pedido colaboración para que le manden una ordenanza, porque la ordenanza había faltado para que le contenga a la gente que estaba esperando la defensoría, y se ha quedado sin ayudante de defensor, se ha quedado sin prosecretario, se ha quedado sin el oficial mayor, y por poco no lo han sacado a la ordenanza también. O sea, ha habido... No ha habido ascenso, ha habido directamente traslado. Se ha trasladado, a la prosecretaria Banda de Riosalí, al oficial mayor a Tucumán. No hay conflicto porque no está la cabeza. Claro. Sí, o sea, se ha desmembrado. O sea, y si, bueno, enhorabuena para el... Doctor, sí. ¿Le gusta escuchar a la gente a usted? Discúlpeme, doctor, por ahí me pongo como verborrágico, pero sí, sí. ¿Me escucha también? Sí, por supuesto. ¿Y en la casa? Sí, soy más de escuchar que de hablar en mi casa. Sí, ya me imagino por dónde viene. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está, doctor? Una consulta. Sí, cómo no. ¿Cómo se tendría que actuar? Nosotros tenemos la ley 26150, que es la ley de educación sexual integral, para aplicarla en todos los establecimientos educativos. Sí. Y por el otro lado surgió un movimiento, con mis hijos no te metas o con mis hijos no. ¿Cómo hacemos frente a esta situación usted como defensor? Tenemos que buscar el equilibrio. ¿Qué equilibrio? Porque mientras tenemos unos que propician la educación sexual, tenemos el otro, con mi hijo no te metas. Y bueno, yo soy padre, entonces también tengo que verlo como padre. Se están viviendo tiempos de cambios muy difíciles. Nosotros, por ejemplo, hemos atravesado de la edad de la inocencia a situaciones en donde nuestros hijos nos enseñan algunas cosas. Entonces, el con mis hijos no te metas creo que es, en cierta forma, retrógrado. Porque no puedo, digamos, en el aprendizaje, en la cultura nuestra, donde estábamos acostumbrados a que nuestros padres nos digan todo y que nos guíen, y después nosotros salíamos y aprendíamos en la calle. Y hoy la facilitación a las comunicaciones hace que los niños tengan muchas veces una impronta tan especial, porque parece que nacen sabiendo manejar y los padres quedamos muchas veces azorados por las cosas que nos cuestan a los niños. Entonces el no te metas, creo realmente, y con convicción lo digo, creo que no sirve. Ahora, sí es importante una mesa de debate, a ver hasta dónde llega lo que se le propicia, qué se entiende por educación sexual con relación a los niños. Tenemos que ser muy equilibrados y muy prudentes. ¿Es ley? Sí, es ley, sí. Tenemos que ser muy prudentes con ese tipo. ¿Usted conoce el contenido de la ley? No, doctor, le sugiere. Sí. Pero por el otro lado, el 80% de los abusos son intrafamiliares. Uh-huh. ¿Sí o no? Sí, eso digamos es estadístico, y sí, efectivamente. ¿No es cierto? Sí, ¿Y cómo hacemos ahí? Tiene que haber, desde mi unidad judicial, tenemos que tomar un rol activo, y es fundamental la intervención. A ver, hay un desmembramiento familiar y viene de la mano de la situación económica, donde muchas veces se pierde el eje familiar, y muchas veces los niños carecen de contención familiar.
Intrafamiliar no significa padre y madre, sino significan tíos, abuelos, primos Conocidos. y ese tipo. Sí, son los referentes supuestamente afectivos que tiene el niño. Creo que es fundamental una política social activa de manera de no, de tratar de conservar el núcleo familiar. Y también una actitud muy férrea de parte de los educadores para que los niños se sientan contenidos en esa órbita, sabiendo cómo se defienden en ese tipo de situaciones, las formas de comunicación que tienen que tener ante ese tipo de abusos. Los educadores deben estar más preparados para observar la conducta de los niños, para poder dilucidar si hay algún tipo de abuso en ese tipo de cuestiones. Yo le quería alguna otra pregunta. ¿Qué apreciación tiene, doctor, en el hecho de que todos los adolescentes en el cumplimiento de las medidas de seguridad tengan que estar en el Instituto Roca, sí, siendo que hay distintas idiosincrasias o distintos hechos también que motivan ese tipo de medidas? Sí, básicamente no podemos fusionar a un niño o a un adolescente que viene de Árboles Grandes, por decirte, de la zona del sur de la provincia. Perdón, doctor, sí. Explique dónde queda Árboles Grandes. Sí, sí. La gente de la capital no, a ver, a lo que me refiero, la idiosincrasia. Árboles Grandes. Alguien lo debe conocer, Árboles Grandes, por los carnavales. Ahora, ¿por qué decía yo Árboles Grandes? Porque Árboles Grandes está en el límite entre Tucumán y Santiago, o sea, prácticamente es la última localidad que tenemos nosotros. Entonces, un adolescente que viene de ese lugar donde todavía tenemos, y a mí me pasa en mi caso que muchas veces me toca contactarme con gente del campo, porque yo, como dicen, nacido y criado en el campo, tienen otra idiosincrasia, no están todavía fusionados con el flagelo de la droga y ese tipo de cuestiones. Y a ver, si yo en la población rural todavía no ha llegado. A ver, por ejemplo, el Paco en Concepción todavía no es un flagelo. Hay otro tipo de drogas. Entonces, si viene un niño, un adolescente de Árboles Grandes, como lo he dicho recién, y lo ponemos con un niño que está acá, procedente, por decirlo, sin estigmatizar, de la bombilla, donde hay una habitualidad en el trato con el tipo de drogas, muchas veces con el delito organizado. O sea, me parece un atentado al sistema tratar de fusionarlo. Es peligrosísimo porque en realidad no se está cumpliendo la función que uno... Si usted propone que se separe, no sé, a ver, necesariamente se tiene que separar. Y por otra parte, por supuesto que esta es una expresión de deseo. Debe haber en la esfera del Centro Judicial Concepción, Monteros, un instituto con esas características, de manera, porque hay otra cuestión también, se lo aísla a los padres, pierden el contacto, un padre... ¿Y hay con las mismas características que Roca, doctor? No hay ninguno en Concepción. No, pero si se hace, ¿lo haría con las mismas características? No, tendría, a ver, el Roca es un instituto de clasificación y alojamiento. La verdad que yo, conociendo la Roca, está demasiado cerrado, porque más se parece a una, perdón si de alguno me molesta, pero se parece a una cárcel para niños, que no pueden salir. Yo conozco casos donde van al Roca y salen potenciados. Entonces no lo haría bajo ningún punto de vista. Lo haría porque también atentamos contra el sistema de protección integral si es que nosotros hacemos eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, usted ha hablado algo de la problemática que puede señalar o distinguir en el sur Tucumán. ¿Qué haría usted? ¿Cuál sería su rol frente a los niños en situación de calle? Sí, bueno, es un tema bastante complejo y la verdad que hay que abordarlo de una manera
hay que abordar de una manera muy activa. A ver, por ejemplo, se me ocurre, pensando en... A ver, casualmente estaba pensando en ese tipo de soluciones cuando estaba estudiando para esto. Yo creo que la interrelación de la Defensoría de Menores con los estamentos administrativos, por ejemplo, el Instituto de la Vivienda, yo creo que se debe propiciar que desde el Instituto de la Vivienda se generen, en cada sorteo habitacional que haya, se debe destinar cupos para niños para familias en situación de calle. Yo sé que eso está en la ley, pero operativamente no se cumple. Se dan muchos casos de desalojos. Doctor, quisiéramos seguir escuchando, pero tiene mucha gente atrás, doctor. Bueno, gracias. Es que me preguntan mucho, doctor. Bueno, que tenga buenas tardes, muchas gracias. Soy Fernando Gramajo, trabajo en un juzgado de familia, segunda nominación, de acá del Centro Judicial Capital. ¿Vive acá en Tucumán? Vivo acá en Tucumán, exactamente. Comencé en el ejercicio libre de la profesión, allá por el año 2007 con el doctor Mueremans, y después tuve la posibilidad de trabajar en un área del Poder Ejecutivo, en el Ente Cultural de Tucumán, en la asesoría letrada. Ahí he estado un tiempo, aproximadamente 2 años, y después por concurso entré a tribunales acá donde estoy, y actualmente, bueno, soy el relator del juzgado de familia, que está vacante todavía. Muy bien. Cuénteme un día normal, habitual. Un día habitual en el ámbito. ¿Usted tiene hijos? No, soy soltero. Soy soltero. Bueno, depende. Si es un día, si son los días hábiles, estamos a full acá en tribunales. Los días en tribunales son intensos. En el ámbito de familia, en primera instancia, es complejo. Hay mucho trabajo, pero un trabajo que requiere constantemente de mucho compromiso. Se trabaja con sectores muy vulnerables, mujeres en situación de violencia doméstica, niños, niñas, adolescentes sin cuidados parentales o en alguna situación de riesgo que generan el movimiento de todo el aparato. ¿Trabajo que usted desarrolla? Bueno, yo estoy en el turno de la mañana, pero nunca me voy, no conozco el horario de la 1 de la tarde para retirarme. En mi caso personal, suelo quedarme hasta las 3 y media, depende, a veces vuelvo. A veces vengo en días inhábiles. De hecho, la gente del destacamento policial de acá me conoce, ya me abren la puerta directamente si es un sábado, por ejemplo, a la mañana o en algún otro horario con autorización de la secretaria. Vengo eventualmente porque la relatoría de un juzgado de estas características demanda una gran contracción al trabajo. A veces hay temas muy difíciles para resolver, temáticas en las cuales hay muchos intereses en juego, muchos intereses, mucha labor ponderativa que llevar adelante. No se pueden tomar decisiones apresuradamente, entonces esto requiere de una mayor reflexión. Por ende, esa práctica la tengo totalmente incorporada. Aparte, como yo he ejercido la profesión libre y en general los estudios jurídicos son full time, cuando estuve en el ente cultural estaba hasta las 5 o 6 de la tarde porque tenía todo el régimen horario extendido, entonces estoy acostumbrado. Si bien por ahí en cuestiones personales, sí, obviamente hay una mengua o una... no sé si renuncia, porque uno elige, en definitiva, aquello a lo cual le va a dar más prioridad o no, pero yo me siento cómodo cumpliendo en la mayor medida posible de modo satisfactorio con el trabajo. Creo que un ámbito como un juzgado de familia o quizás una fiscalía penal, áreas digamos de volumen de trabajo tan importantes y con cuestiones tan neurálgicas requieren una agenda de trabajo, una organización. En lo personal la tenía esa práctica también incorporada con la doctora García Zavalía, que es la jueza que se fue. No puedo, digamos, dentro de lo posible,
a ver, uno a veces se va del juzgado o se va de tribunales y tiene una idea de aquello que puede quedar para mañana, pero como el juzgado sigue en el turno de la tarde, puede haber una sorpresa, puede haber algo urgente, y a mí me gusta tener cierta previsibilidad eventualmente de lo que pueda ocurrir, porque realmente siempre uno trabaja con el factor urgencia en un fuero de estas características, con temáticas tan complejas, tan difíciles. ¿Se maneja solo en su actividad? ¿Colaborador? No, le explico. Yo entro como ayudante judicial en su oportunidad, al tiempo, a los 2 años, la relatora que había se va a una cámara, y de ahí la doctora Gracia Zavalía decide hacer un concurso, convoca profesionales que estaban dentro del Poder Judicial. Era un concurso abierto, pero interno en realidad, viene gente de otros fueros, y rendimos los que éramos profesionales del juzgado, y finalmente después de una entrevista, o sea, hicimos todo un procedimiento sin ser estrictamente como pero de similares características, y bueno, me terminó eligiendo a mí. Estuve solo mucho tiempo, y recién desde hará unos meses, como se había creado otro cargo de relator para el juzgado, pero acá no había juez titular, bueno, ahora hay otra relatora, y ahí hemos descomprimido un poco el área que yo tenía a mi cargo. Está más dividida la tarea con la otra relatora que está nombrada. Así que bueno. No sé si quieren interrogar. Bueno. ¿Cuántas horas duermen por día? No digo lo que viernes. No, duermo aproximadamente 6-7 horas por día. No duermo más, 6 horas. 6 horas por día. 35 años. Yo le quiero hacer una sola pregunta, sí, doctor. Por favor. ¿Qué opina de la institucionalización de los niños? De los jóvenes? Bueno, la institucionalización es una medida de última ratio, es el último recurso. O sea, cuando un niño, niña o adolescente eventualmente, ya sea sin cuidados parentales o en alguna situación de riesgo, se encuentra, hay que buscarle alternativas diversas. Si quizás no puede estar con alguno de los progenitores, o hay que buscar algún otro referente afectivo que integre la familia ampliada, o hay que buscar a alguien que pudiera, dentro del contexto en el que está inmerso, hacerse cargo, y la institucionalización aparece como un recurso excepcional. De hecho, el sistema de protección integral, la ley nacional y su réplica, la provincial, consignan en el marco de las medidas excepcionales la posibilidad de que el chico sea institucionalizado, pero ello es producto de todo un abordaje que previamente el órgano administrativo ha hecho, salvo que sea una situación de extrema urgencia o de inminencia enorme de riesgo, de peligro. Por ende, entiendo que es un recurso de interpretación restrictiva. No, es más, cuando está el chico institucionalizado, el niño o la niña, es menester articular todas las estrategias, ya sea desde el órgano judicial, si el caso está judicializado, o interinstitucionalmente para sacarlo de la situación en la que se encuentra. Y no es lo mismo para un niño en situación de vulnerabilidad. Es muy complejo, es muy riguroso estar sometido a un sistema de esas características. Por ende, hay que actuar con la mayor premura posible, ¿no? Eso es fundamental. No sé si alguno... Bueno, gracias, les agradezco infinitamente, por favor. Gracias. ¿Ejercicio libre o dónde trabaja? Yo he ejercido la profesión de manera libre durante 8 años en un estudio jurídico. Durante 6 años he sido asesor letrado de un hospital de salud mental. Y durante 3 años, los últimos 3 años, he trabajado en tribunales, primero entrando por el concurso de ayudante judicial, actualmente como relator, específicamente en materia de niñez y salud mental, que es el área preferida y en la que más formación he podido tener. En el ejercicio de la profesión sí he pasillado mucho, sí he visto obviamente temas relacionados a familia, pero también he tenido posibilidad de ser más versátil en esta cuestión de
poder ver distintas materias en un estudio jurídico puede abarcar más materias de las que está atado o limitado en un fuero determinado. Así que yo valoro muchísimo esa actividad profesional de ejercicio privado, también en una institución como el CIPROSA, en la cual uno tiene diferentes roles, y bueno, actualmente en Poder Judicial sí, en mucha más especificidad, en temas relacionados al cargo que estamos concursando. Así que desde ese punto de vista, mi experiencia en torno a estas materias creo que van por un lado vocacional y también por un lado de experiencia y capacitación en torno a la salud mental y a la niñez. Hace poquito te hemos tenido una entrevista. Así es, doctora. Así es, también dentro del marco del Ministerio Pupilario de la Defensa. Te felicito por acceder a esta nueva entrevista. Muchas gracias, doctora. Quisiera que me digas qué impronta le pondrías vos en caso de ser defensor de menores a este órgano que hace. Bueno, puntualmente creo que hay ciertas características que tiene que tener aquel que pretende ejercer esta función. Primero porque se trabaja con grupos vulnerables, el tema de niñez y adolescencia es muy específico, al igual que salud mental. Creo que tiene que tener determinadas características, por ejemplo, lo que es proactividad. Creo que el perfil que tiene que tener un defensor no es el que está sentado en un despacho, sino que tiene que salir constantemente, estar en contacto con los justiciables, con las personas en condición de vulnerabilidad. Tiene que salir a ver las instituciones, los dispositivos de cuidado institucional, las instituciones de salud mental, es decir, tiene que ser un defensor que salga y esté en contacto con las realidades de las personas. Eso por un lado. Me parece que tiene que ser creativo, la materia tiene que ver con problemas que son complejos y requieren soluciones que parten de la creatividad, solucionar problemas complejos a través de nuevas soluciones. En el juzgado hemos tenido oportunidad de trabajar cuestiones, yo trabajo en un juzgado de familia, en el juzgado de familia de la 7ª nominación, hemos tenido oportunidad de trabajar con programas, por ejemplo, de interinstitucionales, con el CIPROSA, para implementar dispositivos alternativos a la internación de pacientes en hospitales psiquiátricos. ¿Qué hemos hecho? A través de distintos recursos, por ejemplo, casas de una paciente, se ha podido hacer una donación a favor del CIPROSA porque no tenía heredero esta señora, y ahí implementar una casa, se llama de medio camino, en la cual los pacientes puedan salir de ese hospital donde estaban y poder hacer una vida en comunidad de manera a hacer efectivos derechos que están contenidos en distintas regulaciones, en la Convención de Personas con Discapacidad, en la Ley de Salud Mental. Es decir, lo traigo como ejemplo en cómo tiene que tener el defensor, entiendo yo, un perfil de creatividad en las soluciones de estos problemas que hay veces que tenemos pocos recursos para resolverlos. Tiene que tener empatía, trabaja claramente de manera directa con grupos vulnerables, es decir, tiene que ser una persona sensible, tiene que tener una comunicación fluida y en lenguaje adaptado, lo que establece las reglas de Brasilia, es decir, tiene que tener un trato directo con un niño, si bien siempre va a estar apoyado en dictámenes técnicos y en equipos interdisciplinarios, que es fundamental en la materia, tanto en niñez como en salud mental. Creo que tiene que tener un trato directo, tiene que verlo, tiene que hablar con el niño, tiene que hablar con la persona con padecimiento mental, tiene que hablar con los equipos técnicos, es decir, no puede ser una persona simplemente que sea técnico solamente, sino que tiene que tener esa sensibilidad y esa comunicación directa y la forma de poder comunicarse de manera fluida. Me parece que esas son características esenciales. Me parece también que tiene que ser una persona que esté capacitada en la materia, es muy específico, hay conocimiento de una amplia normativa internacional, nacional y local, conocimiento del sistema de protección, tanto de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Tiene que tener también una voluntad constante de aprender. Es fundamental que no se quede, simplemente es una materia que está en constante evolución. Se busca que se amplíen derechos de grupos vulnerables, por lo tanto es necesario que tenga ganas de aprender y de buscar esto que hablábamos recién, nuevas soluciones, nuevos enfoques a los nuevos desafíos que se van presentando día a día. Me parece que eso a grandes rasgos es la impronta que uno querría en el rol y la que deseo para el cargo en caso de tener la posibilidad de acceder al mismo. Perfecto. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Que anden bien. Hasta luego.